Bye bye. Y a lo mejor reflexionar también a partir de la presentación que hizo Brian respecto a las dificultades que tiene elaborar un inventario de maquinaria fuera de ruta. Si esas dificultades están presentes en Suiza, tenemos que imaginarnos las dificultades que podemos tener nosotros a la hora de elaborar un inventario fuera de ruta, ¿ya? Parto diciendo esto porque la verdad es que es importante contar, como dicen, lo bueno y lo malo de hacer un inventario y del propio que nosotros hemos hecho. Yo creo un poco la esperanza de que esta es una oportunidad y un espacio para compartir entre todos las experiencias que hemos tenido, ¿ya?, a la hora de elaborar estos inventarios, las dificultades y los desafíos, ¿no es cierto? Aprovechando entonces ese espacio, yo les voy a contar cómo construimos nuestro propio inventario. Ahí está. Primero, el alcance de este inventario de maquinaria de flota está indicado aquí, ¿no? Se trata de la máquina móvil, o vehículo, podríamos decir, destinado a la construcción, minería, agricultura, silvicultura e industria. Y ahí estoy mencionando cuáles fueron los rubros que se abarcaron. Específicamente, aptos para desplazarse sobre el suelo y que funcionan en base a motores de encendido por compresión con potencia entre 19 y 560 kilowatts. Como ustedes pueden ver, este es un alcance reducido respecto, por ejemplo, de lo que vimos del inventario suizo, ¿ya? Pero voy a explicar también a continuación que, si bien es un alcance reducido, aborda la parte más importante de las emisiones, ¿ya? ¿Qué es lo que excluye? Excluye equipos comerciales de operación estacionaria, como bombas, generadores, compresores, equipos de jardinería, sierras eléctricas, cortadoras de pasto, etc. Equipos recreacionales, como motos de nieve, carros de golf, vehículos especiales, equipos de aeropuerto, equipos ferroviarios, equipos marinos. Y, por cierto, como está indicado arriba, es en relación con motores diésel y no con motores encendidos por chispa, que hace relación ya sea a vehículos a gasolina o vehículos a gas también. Por cierto que este inventario se hizo con una prioridad hacia las emisiones diésel, principalmente porque el problema ambiental, como ustedes ya lo vieron, en la región metropolitana y a nivel de país, son las partículas. Y es sabido que en las partículas los motores diésel tienen una preponderancia. Por lo tanto, ahí hay una justificación de por qué el primer alcance fue hacia los motores diésel. Tiene que ver con una condición particular de interés de Chile. Se utiliza el rango definido para la norma europea hasta Stage 4, efectivamente es lo que en Europa se definió tanto para la regulación como también para el inicio de los inventarios entre 19 y 560 kilowatts, ¿ya? Adicionalmente, Europa considera los vehículos o los motores a gasolina, pero bajo los 19 kilowatts. Esto tiene un sentido práctico porque en general los motores pequeños son a gasolina y los motores grandes son a diésel, ¿ya?, en términos gruesos. El alcance se ajusta a los rubros priorizados para la implementación de la normativa prevista, es decir, también había detrás de esto una lógica de hacia dónde se querían dirigir las regulaciones, particularmente hacia esos rubros y no, por ejemplo, hacia los equipos de jardinería. También vamos a ver qué es lo que ocurre con la posibilidad de fiscalizar o de controlar los equipos de jardinería, ¿ya? Son una enorme cantidad de equipos, ¿ya? Bueno, acá aparece ya del mismo inventario suizo, ¿no es cierto? Quise poner estos resultados porque vienen a reafirmar que realmente en los segmentos y en los rangos de potencia que nosotros priorizamos está la parte más importante del nivel de actividad y de las emisiones. Pueden ver, por ejemplo, que jardín y recreación en Suiza representa 2.320.000 equipos, ¿ya?
y en términos porcentuales representan el 80% del total del stock de maquinaria móvil fuera de ruta. No obstante, construcción, ¿ya? Construcción, industria, agricultura, lo podemos ver acá en azul, en rojo y en verde, representan porcentajes del 2, el 3 y el 11% en términos de número de equipo. Sin embargo, cuando lo vemos por consumo de energía, son precisamente esas tres categorías, construcción, industria y agricultura, las que totalizan cerca del 80% del consumo de energía. ¿Por qué es importante ver el consumo de energía? Incluso quizás por sobre las horas de actividad. Lo que ocurre es que el consumo de energía finalmente es una multiplicación, de alguna manera, entre el nivel de actividad y el tamaño del motor. Entonces, no solamente es importante ver el número de horas que trabaja un equipo para ver su participación, sino también el tamaño de esos motores. Por eso, entonces, que por ejemplo, los equipos de jardinería representan apenas un 3%, a pesar de ser el 80% de los equipos, representan solo el 3% del consumo de energía. Es decir, en términos prácticos son muchos equipos, ¿ya? Pero operan poco y son motores muy pequeños. Entonces, es importante, lo digo, porque a veces los costos de regular esos sectores, los costos de fiscalizar esos sectores pueden ser tremendos, ¿ya? O incluso los costos en hacer un inventario que busque detallar, ¿no es cierto?, las características de ese 80% de los equipos puede ser enorme en relación con apuntar a lo mejor al mayor porcentaje de participación que tienen los otros segmentos. Bien, la verdad es que el punto de partida de nuestro inventario tuvo que ver con una fuente de información bien precisa, importaciones de aduanas. Primero, nosotros no contamos con un registro de maquinaria móvil fuera de ruta como sí se cuenta para los vehículos. Segundo, no existen estadísticas públicas de venta. La verdad es que a diferencia de Suiza, donde parece bastante más fácil obtener información pública de la cantidad de ventas por segmento, por tipo de maquinaria, acá esa información hay que preguntársela directamente a los importadores, ¿ya? Que nosotros lo hicimos, pero además los importadores son bastante celosos con su información. Entonces, nos costó mucho llegar a tener algún grado de información para validar este tipo de resultados. No obstante, nosotros sí teníamos una muy buena base, diría yo, de información a partir de las importaciones por año, que finalmente terminan representando las ventas por año porque no hay stock, son bienes muy caros, ¿no es cierto? Son bienes de capital que en general no conservan stock, se venden prácticamente en el año, ¿ya? Por otro lado, toda la maquinaria móvil fuera de ruta comercializada en Chile es importada, no tenemos fábricas de maquinaria móvil fuera de ruta. Entonces, por supuesto que conociendo el aforo, digamos, en la puerta de entrada, que es la aduana, podemos conocer bastante bien cuánto es la cantidad de maquinaria que se está vendiendo por año. Aquí pueden ver en términos totales las ventas desde el 2000 a 2013. Nosotros acumulamos un total de 13 años de datos de importaciones. La verdad es que obviamente no llegamos a tener un dato histórico de la flota, pero sí llegamos a tener un dato histórico de las ventas acumuladas al 2013, lo cual para nosotros fue un proxy, digamos, un proxy de la flota, ¿ya? Es decir, como en todo caso un valor conservador, ¿ya? Porque podría ser más. Llegamos a una cifra de 107.797 equipos importados en total durante ese periodo. Respecto de las clasificaciones que se usaron, ¿ya? Porque digamos tenemos una gran cantidad de información y de registros de equipos comercializados,
Luego teníamos que empezar a clasificarlas de tal manera que esa clasificación fuera útil para poder hacer nuestras estimaciones de emisiones. Como ustedes pueden ver de la presentación de Brian, hay parámetros tales como el factor de carga, el nivel de actividad, etcétera, que dependen del tipo de equipo. Por lo tanto, tenemos que hacer una clasificación que esté orientada a que después podamos hacer los cálculos de emisiones correctamente usando las clasificaciones correctas. Entonces, para hacer eso, usamos como guía básicamente dos metodologías. Coriner, la de arriba, la europea, en su versión Not-Road Mobile Source and Machinery, y la EPA, donde tengo que decir que ahí eso no está actualizado, ¿ya? Porque ahí dice EPA 2005. Quiero explicarlo. La última versión de la EPA para maquinaria móvil fuera de ruta es MOVE, ¿ya? No obstante, MOVE recoge metodologías desde el 2005 en adelante. En particular, la clasificación de la maquinaria es algo que MOVE recoge de EPA 2005, ¿ya? Entonces, está correcto en ese sentido, no porque no se haya visto la última versión, sino porque para ese efecto, esa corresponde a la última versión de la metodología. Aquí tenemos entonces todas las tipologías y definiciones de maquinaria fuera de ruta que aplicaron a nuestra base de datos de aduana, donde hicimos 4 columnas. La primera es la tipología según la definición del modelo de referencia. La segunda es la definición, para tener claro, digamos, a qué nos referíamos respecto de esa denominación. La tercera columna es la homologación aduana, y a esto me refiero de que ustedes se van a encontrar, o mejor dicho, nosotros nos encontramos con múltiples formas de denominar a un mismo equipo. Por ejemplo, bulldozer aparecía como topadora frontal o como bulldozer. Por ejemplo, cargador de troncos aparecía como cargador de troncos o como arrastrador de troncos, y así. Cargador frontal aparecía como cargador o cargador frontal. Existen en la práctica distintas maneras de llamar al mismo equipo. Entonces tuvimos que hacer una armonización en ese sentido. Y aquí pueden ver, agregamos también en la guía propuesta una fotografía de cada uno de los equipos para dejar absoluta claridad a qué nos estamos refiriendo. Bueno, aquí hay todo un tema de terminología que es muy local, ¿no es cierto? Y que por lo demás cada país tiene que tratar de adaptar adecuadamente. Bien. El otro aspecto es la potencia. En relación con la potencia, esta la pudimos encontrar prácticamente en un 64% a partir de las bases de aduana. Ya sea porque venía indicado en la glosa directamente, o porque a través de la marca y el modelo es posible acceder a las especificaciones muy fácilmente vía internet. Hay catálogos incluso, hay un trabajo que es importante, que yo sé que están haciendo los colegas de Lima, pero es un trabajo que es necesario para poder identificar las potencias por cada registro de venta. Y así, ¿no es cierto?, finalmente se obtuvo el 100% del valor de potencia. Agregamos también en la guía una comparación de valores que nosotros obtuvimos por equipo respecto de los rangos de potencia que entregaba, en este caso, Coriner, ya como valores máximo y mínimo, y vemos que solo en relación con los bulldozers nosotros aparecemos con valores de potencia un poco mayores, lo que explicamos principalmente porque hay mucha maquinaria bulldozer que se dedica a la minería y es maquinaria bastante más grande que la maquinaria de la construcción. Ahora, hay que tener en cuenta que dentro de lo que es la guía que nosotros preparamos, aparecen todos los tipos de maquinaria que nosotros encontramos en Chile, lo que no quiere decir que ustedes puedan encontrar distintos tipos de maquinaria en sus propias bases de información, ¿ya? Aquí nosotros creo que trabajamos con el orden de 30 tipos distintos de máquina. En relación con el rubro es uno de los parámetros difíciles de encontrar. No obstante,
en casi el 55% de los casos nosotros encontramos información en los registros de aduana, ¿ya? O bien, ya sea que por el tipo de maquinaria aplicaba a un rubro específico, como el caso de las pavimentadoras, cosechadoras, etcétera, ¿ya? O por último, ya sea porque la empresa que lo importó está asociada a un rubro específico, ya sea constructora, empresas agrícolas, etcétera. Finalmente, de esta manera obtuvimos el 55% de los rubros y para completar el porcentaje faltante se hizo asignación de la maquinaria según información de rangos de potencia, en el entendido de que hay rubros como la minería que utilizan equipos de mayor potencia. Y finalmente para los valores faltantes se hizo una clasificación utilizando información de ventas por rubro entregados por los importadores. Es decir, aquí también hay un elemento que es relevante, lo mencionó Brian, en el sentido de que toda esta información que nosotros elaboramos a partir de las bases de datos de aduana, finalmente la contrastamos con los importadores de maquinaria, fundamentalmente, quienes nos entregaron información adicional que nos permitieron completar los datos faltantes. En particular, en lo que dice relación con el rubro, ellos nos indicaron cuáles eran las participaciones en sus ventas para cada uno de los rubros. Y eso nos ayudó a completar información faltante. Aquí, por ejemplo, vemos cómo se distribuyeron los rangos de potencia por rubro. En particular, vemos un caso, excavadora, que la excavadora de construcción se mantuvo siempre entre 20 y 390 kilowatts, no obstante, para la minería habían rangos que llegaban a los 529 kilowatts, ¿ya? Según estadísticas de ventas por rubro, aquí vemos dos casos, el del cargado frontal, ¿no es cierto?, en un 80% construcción, 3% industria y 17% minería, y esto se elaboró en base a datos de los propios importadores, en base a datos de ventas. En cuanto al combustible, esta es una información que estaba prácticamente disponible en la base de datos de aduana, y vemos que el 84% de los vehículos importados correspondieron a combustible diésel, gasolina con un 10% de participación y un 5% gas. ¿Ya? Había también un 1% de vehículos duales, gas y gasolina. Otro elemento importante era hacer la distribución de la flota por antigüedad. Esto es, tenemos que la flota por año, o las ventas por año, es igual a las importaciones, menos las unidades chatarreadas. Es decir, nosotros teníamos que descontar de cada año de ventas la cantidad de vehículos que se chatarreaban por antigüedad, para lo cual usamos el concepto de la vida media, que también lo señalaba Brian en su presentación, que es las horas de vida del motor, para el cual un 50% de los motores se chatarrizan o se chatarrean, no sé cómo se dirá en cada país, funcionando a plena carga. Esto quiere decir que el indicador que se entrega es 50% de los motores de tal maquinaria se chatarrean a una determinada cantidad de horas, pero bajo la condición de que ese motor está funcionando a potencia nominal. Como eso no ocurre en la práctica, se debe definir otro indicador que es la vida útil, y lo que hace es ponderar el nivel de actividad de cada máquina por el factor de carga, que como ya se indicó, es un valor promedio de la carga real a la cual operan las máquinas, y esto depende de cada máquina. Es decir, en realidad, un tractor puede que opere al 60% de su potencia nominal, un cargado frontal al 40% de su potencia nominal, y ese factor de carga es el que determina entonces también la vida útil. ¿Ya? En tanto que para calcular la vida útil se utiliza la vida media del motor funcionando a plena carga, dividido por la cantidad de horas, pero en condiciones reales de operación, para lo cual hay que multiplicar por el factor de carga. Este otro dato importante es cómo se
¿no es cierto?, tal que a los dos coloco un cargado frontal de 120 que, según los datos de la EPA, tiene una vida media de 4.667 horas. Este mismo cargador frontal tiene un nivel de actividad de 761 horas año, ¿no es cierto?, y un factor de carga de 0,59 o 59%, lo que implica finalmente que su vida útil es de 10 años. Es decir, el 50% de los cargadores frontales se retiran a los 10 años. Año 2013 también, la distribución de antigüedad de la flota al año 2013 existente, retirando mediante este cálculo de vida media. En cuanto al origen, tenemos una distribución declarada, digamos, como dato básico de las estadísticas de aduana, bien incorporado el origen de la mercadería, y podemos ver que se distribuye principalmente entre Estados Unidos, China, Brasil, Italia y Japón, ¿ya? Algo menos Reino Unido y Alemania. Este origen nos parecía muy importante para poder definir cuál era la norma de ingreso. Es decir, había una relación entre norma de ingreso y país de origen, que fue lo que nosotros establecimos como supuesto para poder determinar de qué nivel de estándar de cumplimiento eran los motores de las maquinarias que estaban en la flota, ¿ya? Esto fue un supuesto porque no teníamos ningún dato concreto sobre cuál era la norma que cumplía la maquinaria en Chile. Sabiendo que no tenemos ninguna norma, aún así sabemos también que las importaciones y las ventas se hacen en realidad con algún estándar mínimo de emisiones por los importadores. El nivel tecnológico de la flota, entonces, de los motores para el control de emisiones está definido por el estándar de emisiones que cumple. Esa es la definición, ya sea por su sistema de inyección, sistema de emisión, sistema de posttratamiento, como por ejemplo filtro de partículas. Eso es la definición del nivel tecnológico. Para Chile, hicimos una discusión, un panel con los importadores, con quienes se estableció que el buen criterio, no sé si el mejor, pero un buen criterio para poder estimar el nivel de emisiones, el estándar de emisiones y el nivel tecnológico de la maquinaria, era un supuesto de retraso de 5 años en el ingreso de las exigencias más recientes. Entonces, sabiendo el origen de los países y sabiendo los calendarios normativos de Europa y Estados Unidos principalmente, que eran los más importantes, también de Brasil, pudimos generar un supuesto de nivel de emisiones de cada maquinaria. Esto es claramente un supuesto que discutimos con los importadores, pero una aproximación, ¿ya? Aquí tenemos un nivel de incertidumbre bastante grande, ¿ya? Para la asignación geográfica, es decir, tenemos ya caracterizada nuestra flota a nivel de todo el país, pero necesitamos saber por región, en concreto, queríamos saber para la región metropolitana, por ejemplo, cuál era la flota existente. Se usaron métodos de asignación geográfica de la EPA, básicamente, y para la construcción se consideró el gasto en construcción, que es el que establece directamente la EPA, pero también los permisos de edificación, y esto tiene que ver con la lógica de las estadísticas disponibles en Chile. Lo que pasa es que el gasto de construcción en Chile es una estadística que lleva básicamente la Cámara Chilena de la Construcción, con quienes nos reunimos para discutir, digamos, cuáles eran los mejores indicadores y de qué manera podíamos elaborar esta aproximación. Pero el gasto en construcción no incluye vivienda, sino que inversión y sobre un determinado monto, que son 5 millones de dólares. Por lo tanto, teníamos necesariamente que incorporar dentro del indicador los permisos de edificación. Lo que nos planteó la Cámara Chilena de la Construcción es que debíamos de ponderar en un 70% lo que es infraestructura o inversión, ¿no es cierto?,
y un 30% lo que era edificación de casas o de edificios. Entonces, aquí ustedes pueden ver básicamente para el año 2013 en millones de dólares el gasto en construcción y su participación por regiones, donde llama la atención que la mayor participación está en Antofagasta, que corresponde a la segunda región, debido principalmente a la minería del cobre, es decir, fuertemente todo lo que es la operación de la maquinaria fuera de ruta en Chile se mueve hacia las regiones donde hay minería. Ya sea por maquinaria directamente en minería, o ya sea porque se construyen obras de infraestructura para la minería. ¿Ya? Entonces, gasto en construcción queda reflejado acá, ¿no es cierto?, en la región de Antofagasta y también en la región metropolitana como las más importantes, con un 37 y un 20%. No obstante, cuando se analiza desde el punto de vista de las edificaciones, estos porcentajes cambian radicalmente, siendo la región metropolitana con un 46.77% la que acumula prácticamente toda la actividad de la edificación en Chile. Al ponderar ambas estadísticas, tenemos que un 27.8% de la maquinaria de construcción o de la actividad, ¿no es cierto?, de la maquinaria de construcción está en Antofagasta y un 28% en Santiago. En esa misma lógica también se distribuyeron las flotas, es decir, un 28% de la flota o un 27% de la flota se fue a Antofagasta y un 28% de la flota se asignó a Santiago. Ahora, en realidad lo que estamos asignando indirectamente es el nivel de actividad, que es la flota por el nivel de actividad de horas por año, ¿no? Por lo tanto, una manera indirecta de hacer esto es asignando la flota nomás, pero lo que se quiere decir es que en el total de horas de trabajo de la maquinaria de construcción, la distribución es la que se muestra aquí en esta tabla. Para agrícola y forestal se utilizaron las superficies sembradas o reforestadas. Y aquí vemos las estadísticas disponibles en Chile, donde en consistencia con lo que uno observa en la realidad, las regiones más importantes son las regiones del sur, la novena, la octava y la séptima región. Y así también fue como se distribuyó el nivel de actividad de la maquinaria agrícola y forestal. Respecto a la industria, el indicador recomendado eran los ocupados por el sector industrial. También estadísticas disponibles, aquí me equivoqué de tabla, me van a disculpar, pero el indicador que se utiliza es el porcentaje de ocupados por el sector industrial, donde en todo caso les adelanto que la principal participación está también en la región metropolitana. Para minería, toneladas de cobre fino, y se observa, ¿no es cierto?, que la región de Antofagasta, que es nuestra región minera, minería del cobre, acumuló un 52% de la actividad, por lo tanto, también en esa misma proporción se distribuyeron las flotas y el nivel de actividad. Aquí quiero señalar una comparación, ¿ya?, entre los inventarios de Suiza y Chile en términos de la participación en el consumo de energía. Esto es consumo de energía. Aquí vemos maquinaria móvil fuera de ruta. En términos porcentuales, 17% del consumo de energía diésel corresponde a maquinaria móvil fuera de ruta, ¿ya? En Chile corresponde al 10%, ¿ya? Aquí está en términos de consumo diésel, ¿ya? Gasolina, 2%, nosotros no lo tenemos registrado, como ya les comenté, y en términos de energía corresponde a un 9% y a un 7%. Es decir, son participaciones similares, ¿ya?, aunque las magnitudes son distintas. Es decir, la flota de Suiza es 217.000 máquinas y la flota de Chile es de 96.000 máquinas, ¿ya?
Ahora, esto obviamente lo vamos a ver después también en la comparación de sensibilidad que hago a la tarde, porque ustedes pueden ver que con bastante menos máquina ya tenemos más consumo de petróleo, de petróleo diésel. Y la verdad es que en esto tiene que ver con cuáles son, por ejemplo, los factores de carga que se utilizan, ¿no? Nosotros hicimos el ejercicio de usar los factores de carga suizos, de usar los factores de carga de la EPA y usar los factores de carga de Europa. Y las diferencias son bastante significativas. En particular, este valor y cómo está hecho este ejercicio completo es utilizando los valores de referencia de la EPA. Nosotros usamos la metodología de la EPA y en el ejercicio consistentemente usamos los valores de la EPA, ¿ya? Pero después hicimos un análisis de sensibilidad cambiando por valores de la EPA, valores de qué sé yo, y podemos ver que realmente es casi impresionante ver las diferencias que se pueden producir. Y eso, preguntas y sugerencias, espero no haberlos aburrido demasiado, ¿ya? Y cualquier cosa, aquí estamos disponibles a sus preguntas. ¿Hacemos preguntas o...? Ya. Sí, muchísimas gracias, Alyosha. Claro que sí. Con base en esta información y la experiencia chilena, desde Swiss Contact se está elaborando una metodología, como les comenté, para que sirva de insumo a los países. Entonces, esta información también está en desarrollo en unas guías que les haremos llegar. ¿Hay alguna pregunta que surja en este momento? Dale, tenemos dos, ya les alcanzan el micrófono. Sí, bueno, para mí la información ahora es nueva, porque parece que se han actualizado ahí algunos datos respecto a lo que teníamos antes. Entonces, mi consulta respecto a la última tabla, a la que presentaste, ahí, por ejemplo, ahí están las emisiones de todo el país, digamos, de maquinaria. Sí, a ver, explico. Disculpa, porque arribita dice minería, entonces no es que sea solo minería, sino que es toda la maquinaria. No, perdón, primero debo explicar que sí, aquí se arrastró el título, disculpa, okay, ya. borren minería, Ya, no sí, tiene nada que ver con minería, esto es simplemente un resultado de consumo de energía. Ya, ok. Es una comparación de resultados en términos de consumo de energía que se da primero en esta línea, tanto en diésel como en gasolina, en términos de toneladas de combustible por año, ¿ya? Compara las toneladas de combustible por año que consume Suiza en una flota de 217.000 máquinas, ¿Sí? da 348.000 toneladas, y la flota de Chile con 96.000 vehículos o máquinas con un consumo de 471.000 eso es consumo de toneladas por año sí. de combustible. Ahora, en términos de participación, ustedes pueden ver también que nosotros consumimos bastante más combustible Sí. que Suiza, ¿ya? Muchísimo más combustible que Suiza, y tendrá que ver con que en transporte estoy hablando, en transporte, esto es el balance nacional de energía, está hecho sobre el balance nacional de energía y los datos de Suiza están tomados del inventario de Suiza, ¿ya? Entonces, es consumo de, consumo de combustible. Pensé que podía ser tonelada de materia en particular, entonces ahí... No. Entonces, yo lo que estoy comparando es un poco decir, a ver, después explico que metodológicamente viene la presentación de resultados por parte de Manuel, ¿ya? Que él, bueno, trabajó conmigo en la elaboración del inventario en su momento y ahora trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente, y él va a presentar los valores, ¿ya? Porque es un trabajo también del Ministerio de Medio Ambiente, obviamente. Yo aquí solamente estoy mostrando la metodología y como resultado general, qué es lo que representa esta flota comparado con fuentes móviles. ¿Me explico? Es un overview, digamos, así. Esto es on-road, esto es off-road en términos de nivel de actividad. Y el análisis comparativo de nivel de emisiones, eso no lo hiciste, entre Suiza, Chile. Eso lo está mostrando. Sí, mira, lo muestro a la tarde. O sea, la verdad es que podríamos haber mostrado muchas cosas, pero a la tarde voy a mostrar qué pasa si nosotros usamos los valores de Suiza, por ejemplo. Claro, con los factores de carga. Con los factores de carga. Y yo creo que eso es más interesante porque al final vemos cuál es la sensibilidad que tiene, ¿ya? Y hasta qué punto nosotros en realidad cuando hacemos un inventario estamos haciendo brujería, ¿ya? Exacto.
Porque la verdad es que tú ves y comparas los factores suizos con los factores de EPA y con los factores europeos y te da resultados muy distintos. Exacto. Entonces, Sí, no sé. entonces, por eso que es bueno tomar un poco la dimensión real de lo que nosotros estamos calculando y cuáles son las dificultades en términos de ausencia de información. Y, digamos, ahí es importante tener en cuenta también lo que mencionaba Brian, que es un proceso iterativo, ¿no? O sea, es un proceso en el que a partir de este inventario también se refleja para los gobiernos qué información se necesita solicitar adicional, ya sea en aduanas, ya sea en registros de la maquinaria propios dentro del país, para refinar los inventarios y eso se recircula. Entonces, como menciona Alyosha, en la parte 2 del día de hoy, que es en la tarde, hablaremos ya de resultados propiamente. Entonces, por ahora, continuamos en la estructura como tal de las bases de datos. Alyosha, excelente trabajo. Gracias. Y me queda claro que esto del cuchareo, que es como lo llamamos allí en México, es el cuchareo de números, no tienes de otra, es lo mejor que se puede hacer. Sin embargo, dando una estimación de mejor escenario y peor escenario, ¿qué porcentaje del inventario total en términos de emisiones pudieran representar los vehículos non-road? Y la pregunta va dirigida principalmente pensando en cómo convencemos a nuestros colegas mexicanos, no los que hacen inventario, sino los que hacen normatividad, qué tanto los convencemos que realmente necesitamos estándares de emisiones y demás, ¿no? En tu caso, para ser concreto, ¿qué porcentaje del inventario en emisiones representan los vehículos non-road en el caso chileno? Mira, justamente me fijaba de la participación que tiene off-road en Suiza, que es del 30 versus el 70. Tomemos ese valor, considerando que ellos tienen una historia, yo diría, de punta, ejemplar, en la regulación de off-road. Piensa tú ahora que nosotros realmente no tenemos ninguna regulación en off-road, a pesar de que hemos avanzado mucho en on-road. Entonces, de base, el 30% puede ser poco, ¿ya? Te digo, eso es muy cualitativo lo que te estoy diciendo. Ahora, nosotros en particular hemos llegado a ver participaciones del orden del 50%. Entonces, sí es bastante importante, significativo. Cuando tú consideras que tus factores de emisión, ¿ya?, son bastante más altos porque tú realmente no estás regulando eso. Nosotros hicimos una medición de una maquinaria en el MOP, ¿ya? Era una maquinaria con filtro. Y la verdad es que versus un bus con filtro, ¿ya?, tú puedes tener diferencias del 200%, de 200 veces, ¿ya? Es decir, una máquina off-road te puede contaminar 200 veces lo que un bus con filtro. Cuando nosotros ya tenemos un 50% de los buses con filtro, cuando ya estamos ingresando tecnología Euro 5 o ya Euro 6, realmente el efecto que se va produciendo quizás no es que siempre la participación de off-road haya sido tan importante, sino que se va haciendo importante en la medida que tú no los regulas. Muchas gracias, Alyosha, por la presentación. Una pregunta relacionada con el factor de carga. Cuando calculabas la vida útil salía el factor de carga. Ese factor de carga, ¿cómo lo calculaban ustedes? Nosotros tomamos el factor de carga directamente de la EPA. Mira, después lo voy a explicar en detalle en la segunda presentación, pero justamente para cada uno de los parámetros tú tienes que decir, bueno, ¿de dónde los saco? Óptimo poder tomarlos de tu propia realidad local, ¿ya? Lo que nosotros hicimos o tratamos de hacer con los importadores, haciendo encuestas, hicimos workshop, hicimos un trabajo con ellos, pero yo te diría que obtuvimos una información parcial. Parcial. Obtuvimos información, pero parcial. Y la verdad es que no te queda otra que tomar valores de referencia internacionales. Y ahí es donde tú ves las diferencias. ¿Y a qué nos parecemos? Es la pregunta que hay que hacerse.
Esta parte ya de la metodología de cálculo, Alyosha vuelve a presentarnos ahorita en la tarde, alrededor de las 3 de la tarde, esa otra parte de los factores de carga, todos los otros factores trasciende y todas las otras correcciones y estimaciones que se hacen como tal en la fórmula de cálculo. Yo tengo una pregunta respecto a la vida útil. Creo que mencionaste por ahí que eran 10 años, ¿no? Lo que estimaron ustedes. 10 años, 10 años. a vida media. Vida media. Que en el fondo lo que hace el modelo es considerar que no se van, que hay una distribución de retiro, en torno como una normal, una distribución normal, en torno a un valor medio que representa el 50% de la máquina retirándose, que se denomina esa famosa vida media. El valor de chatarrización o los datos de chatarrización, ¿de dónde los obtuvieron ustedes? Y ¿tienes alguna comparación respecto a lo que pasa en la vida real? Ya. Nosotros, cada modelo, tanto Europa como EPA, entregan valores de vida media del motor. En el fondo lo que dicen, mira, un motor funcionando a plena carga funciona 5.000 horas. Eso es técnico. En realidad no depende, en principio, digamos, no depende de dónde tú uses el motor, porque todo motor funcionando a plena carga es un dato objetivo. El tema es, ¿cuál es tu factor de carga? ¿Por qué? Porque en la medida en que tú uses menos carga en el motor, más vida tienes, ¿ya? Entonces, no es tanto la vida del motor como el factor de carga, el valor local que hay que determinar. Como lo decía también Brian, nosotros tomamos factores de referencia. Lamentablemente nos ha sido muy difícil obtener valores, aunque están, esto es lo más increíble, ¿no? No sé, yo creo que estas cosas son las que muestran las dificultades un poquito absurdas, porque son valores que manejan la industria, el factor de carga. Hoy día sabemos que Caterpillar, por ejemplo, en Chile, tiene en línea el valor del factor de carga para toda su maquinaria, ¿ya? Porque es un dato que sacan del consumo de combustible. Pero no lo comparten. Esa es la dificultad.